Cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia Mercado Pineda, perteneciente al programa Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAP. En el siguiente trabajo, titulado La ética empresarial de la vida cotidiana de los administradores de empresas de la ciudad de Santa Marta, les voy a evidenciar la investigación sobre el tema. Planteamiento del problema. En la ciudad de Santa Marta es conocida por ser una ciudad turística, si bien atraviesa una gran crisis en lo referente a la calidad de vida. En la ciudad ha existido en los ambientes una pérdida de la ética en base a la gestión de las instituciones públicas y el alto grado de competitividad en el territorio. Los administradores de empresas que están ejerciendo sus profesiones reconocen la verdadera importancia que constituyen aplicar la ética como esa fuente de reflexión en su vida diaria, porque estamos en una sociedad donde el deber, el derecho, la justicia, la vocación, la responsabilidad y la conciencia están en constante controversia. Es evidente que los administradores de empresas que salen de la universidad deben tener esa conciencia de actuar en base a un comportamiento apropiado y una ética empresarial. De acuerdo a lo expuesto, surge la necesidad de cuestionarnos la siguiente pregunta: ¿cuáles son aquellos aspectos de la ética empresarial que aplican los egresados del programa de administración de empresas en las distintas universidades de Santa Marta al momento de ejercer su profesión en su cotidianidad laboral? Nos encontramos con el marco teórico, que para dar respuesta a este planteamiento es necesario reconocer el marco teórico y comprender que los comienzos de la ética empresarial se basan en la demanda social ante la sociedad de generar en las empresas ese compromiso y responsabilidad desde los principios y valores que tenemos como seres humanos. Ahora bien, esta ética empieza una reflexión sobre las distintas formas en que las grandes compañías abordan la gestión y el trato humano dentro de sus organizaciones. Recordemos que la ética tiene ese aporte que en el momento que las religiones, sobre todo los católicos, empezaron a hablar de los mandamientos de Dios, llegando a implementar la moral y la ética en el accionar del individuo, y como tal, esto influyó en el mundo de los negocios. En los años 60 fueron años de grandes reflexiones, sobre todo los deberes que debe tener las empresas con la sociedad. Además, se fortalece con la necesidad de formar a los futuros empresarios en desarrollo económico, social en el mundo desde el marco ético. Al hablar de lo filosófico, aquí entra un juego, un aspecto importante de la ética empresarial, porque se fomenta una preocupación de demostrar cuál es el estatus moral de las empresas, sin dejar a un lado la ética en lo que referente a las conductas del individuo. Cabe resaltar que en los primeros años de los 80, la ética empresarial da un salto muy significativo, que ir consolidándola como una especialidad disciplinar, generando un gran enfoque de estudio en las producciones académicas. Encontramos la conceptualización de la ética empresarial. Dentro de la ética empresarial es entendida en palabras de Camacho en el año 2021 como aquel grupo de valores y normas que surgen de la cultura de la empresa, y su objetivo es mejorar aspectos como el entorno y clima laboral, promover la igualdad, el respeto a los derechos, etc. Lo anterior coincide en que debe la ética empresarial prima la responsabilidad social y un fuerte lazo entre la empresa y la sociedad. Ahora, en la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social es de tener gran liderazgo en cuanto al compromiso de resolver
los problemas que se enfrentan la compañía en cuanto a la sociedad y los ambientes. Es de vital importancia tener en cuenta que para las organizaciones esta responsabilidad social se debe tomar como un dinamizador que promueve ambientes que ayudan a mejorar las relaciones con los grupos internamente o externamente de la compañía. Por ende, si hablamos de responsabilidad dentro de los negocios, se debe tomar en forma de decir transparencia y lealtad. Los perfiles de los administradores de empresas, de acuerdo a las intenciones de investigador, encontramos que en esta investigación va a tomar el perfil de administrador de empresas de la UNAP para conocer cuál es el enfoque en que las universidades de Santa Marta están formando a los futuros profesionales, en las cuales define que un administrador de las empresas de la UNAP se caracteriza por ser líder y gestor empresarial, con un pensamiento crítico, autónomo, humanístico y prospectivo, capaz de entender la dinámica empresarial, de crear, dirigir o transformar las organizaciones, aportando significativamente a la construcción de alternativas de solución, innovándolas y perdurables a problemas reales del entorno empresarial y a las necesidades de los contextos locales, regionales y globales. En la ética empresarial y su característica, cada una de las distintas características que hacen diferente a esta ética empresarial se basa en lograr disminuir el impacto de los daños que puedan generar en el medio ambiente o en las comunidades. Es así como se presenta una serie de características que hacen que el administrar una persona con ética, solidaridad, eficiencia, racionalidad, transparencia, responsabilidad social, creatividad e innovación, respeto, adaptabilidad y justicia. Dentro del marco legal, encontramos que dentro de los límites que se consideran compatibles con una definición particular sobre conceptos y prácticas de forma, parte de la ética empresarial, se encontraron varios documentos de consulta, como el Manual Técnico Colombiano, GTC 180 de Responsabilidad Social, creado por ICONTET en el 2008, el principio de implantación del ISO 26000 en la gestión de la responsabilidad social, la cual contiene las normas como el Código de Ética para Directores Corporativos, elaborado por el Ministerio de Comercio e Industria de la Nación, autorización número 003 y 9 de julio de 1987, que fue por el Consejo Turístico y Gestión Profesional. Dentro de su metodología, en este apartado de este estudio se encontrará el diseño metodológico en el cual va a contribuir y dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados en la investigación que nos guiarán para encontrar la meta principal y a su vez nos posibilitará darle respuesta a nuestra gran pregunta o problema, que es el estudio se va a realizar desde una investigación de nivel descriptivo, analítico, dado que buscamos hacer una descripción de unas determinadas características que nos permitirá conocer cómo los administradores de empresas que viven en Santa Marta están utilizando la ética empresarial en su diario vivir. En el enfoque, los estudios nos muestran que este tipo de modalidad busca es explicar la realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Este tipo de enfoque nos permitirá buscar con precisión aquellos indicadores de los administradores de empresas frente al uso que le dan de la ética empresarial, donde esta perspectiva
cuantitativa es una oportunidad de recolectar datos para permitir de manejar significativamente ciertas variables a estudiar. Encontramos también el diseño de la investigación, que es el estudio de transversal por qué se va a recolectar en un momento determinado a través de cuestionarios. Este diseño es adecuado porque hace análisis de percepciones para categorización de aquellos conceptos que tienen los administradores. Además, a través de las escalas de medición de intervalo, va a construir a que las variables cuantitativas posean unas características importantes, porque el mismo investigador pueda clasificar, ordenar y determinar en base a los objetivos de la investigación. Por otro lado, se considera que el diseño de la investigación es no experimental transversal, dado que nuestro interés es analizar una muestra representativa de los administradores de empresas en la ciudad de Santa Marta. Encontramos dentro de las técnicas e instrumentos de recolección la técnica utilizada en las encuestas y sus instrumentos, que es el cuestionario mediante una serie de preguntas cerradas, de selección múltiple y de medición influencia por escalas de actitud y opinión en forma de escala de Likert, de manera que buscan dar respuesta a los diferentes objetivos de la investigación. Dentro de la población y muestra, nuestra población son todos los egresados que son administradores de empresas que viven en Santa Marta, que actualmente ya se encuentran ejercitando o ejerciendo su profesión. De acuerdo con lo anterior, la población estuvo constituida por 10 egresados que cumplen con lo requerido. El tipo de muestreo fue probabilística determinada por una llamada telefónica para su confirmación. Como necesitamos saber el tamaño de la muestra, se va a utilizar la siguiente fórmula para calcular el tamaño muestral, dado que conocemos el tamaño total de la población. El resultado de nuestro tamaño de muestra sería de 9.77 y tendría que ser redondeado a 10. Por ende, la muestra es de 10 sujetos, siendo muy homogénea y permite crear una mayor objetividad en los datos a recolectar. Dentro de las variables independientes, la ética empresarial y su aplicación y variable dependiente, dentro de los administradores de empresas de Santa Marta, nuestra variable posee una amplitud de unidades. ¿A qué se refiere? De una forma colectiva desde una estadística descriptiva analítica. Además, sus posiciones de investigación son en bases internas y presentan los siguientes tipos de relación determinísticas, estocástica, que secuencian coexistencia, contingencia y sustituible. En la hipótesis se analiza cada una de las hipótesis, las cuales son: los administradores de empresas de Santa Marta tienen un conocimiento sobre qué es la ética, por lo tanto, conocen sobre ella. Segundo, todos los administradores de empresas de Santa Marta tienen estrategias, metodologías, autores o herramientas para usar la ética. Por ende, la gran mayoría se apoyan en marcos teóricos para aplicarla. Tercero, existe un acercamiento con ciertos valores y principios de la ética empresarial que influyen en la vida de los administradores de empresas. Y cada una de ellas tienen las siguientes características para esta investigación. Son de naturaleza de sentido común, científica y teórica. Sus estructuras son de dos variables, porque en esta investigación se va a utilizar dos variables, porque podemos establecer una relación de dependencia. Además, tiene una forma lógica lingüística compuesta dado
a que vamos a establecer una relación de los anunciados simples que comprenden y se dividen. En el análisis de los resultados, en este apartado se evidenciarán los hallazgos de esta investigación a partir del trabajo en campo de la investigación con los actores sociales con los cuales se implementaron los instrumentos realizados. Nos encontramos con la pregunta 1, en el cual la mayoría de la pregunta 1, los administradores que representaron un 77.8%, consideran que uno de los aspectos que más se utilizan dentro de la ética empresarial es la perseverancia y la motivación de apuntar hacia un éxito, sobre todo si se atiende a un cliente. Además, llama la atención que ellos sí tienen en cuenta que la gestión de una organización requiere de un equipo o integrante perseverantes que estén dispuestos a afrontar obstáculos y momentos difíciles. En la pregunta número 2, es evidente que el 78% de las personas respondió que, si dejando que evidencia que para ellos la vida fluye, cambia y al ser nueva consideran que siempre lo es, incluso cuando parece repetirse porque nada entienden que nada se repite, aunque solo sea porque cambió algo. Ahí se nota que a pesar del 22% respondió de una forma diferente, es preciso decir que más del 50% aprendieron que las decisiones pueden generar un cambio dentro de las compañías o lugar del trabajo, generando nuevas habilidades y proyectos eficaces. En la pregunta número 3, encontramos que de acuerdo a los expuestos a ellos, creen que los 5 valores más importantes son de una escala de el 1 al 5, que es la lealtad, eficiencia, honestidad, creatividad, empatía. Y en la pregunta número 4, esto deja que se evidencia que el 55.6% de los administradores entiende que la creación de un código de ética les facilita la toma de decisiones y nos permite, como en la pregunta, ver cuál de las acciones puede ser una consecuencia que trae como efecto grandes vacíos de ética empresarial. A su vez, es evidente que el 22.2% seleccionó aquella en la cual se vende más de lo debido, cosa que muestra que ellos sí saben que no se debe perder la credibilidad por hacer falsos testimonios. Y el otro 22.2% que seleccionó en mentir a los trabajadores deja bien claro que conocen que es una acción antiética porque se pierde el respeto con las demás personas y esta conducta puede impedir a sacar adelante a un equipo de trabajo. Como conclusiones, el resultado muestra que las variables analizadas influyen, en especial, en la integridad actual de la ética y la responsabilidad social de la vida diaria de los administradores de empresas de la ciudad de Santa Marta. Por lo tanto, conocen sobre ellas. Se comprueba que los resultados revelan que son ellos mismos quienes incorporan en mayor medida la ética y responsabilidad social en su campo laboral, centrándose en el desarrollo de los comportamientos, actitudes o habilidades de las personas. Por tanto, ellos evidenciaron que comprenden que pretenden un cambio de hábitos en la manera de trabajar y de tomar las decisiones en general. También en la segunda hipótesis tenemos que existe un acercamiento con ciertos valores y principios de la ética empresarial que influyen en la vida de los administradores de empresas. Recomendaciones: se recomienda promover las buenas prácticas y la implementación
de un marco regulatorio a que promueva más la ética empresarial. Además, que sigan transformándose en capacitaciones o cursos para reforzar aquellas habilidades productivas para generar mayores compromisos consigo mismo y por el bien de los negocios. Como segunda recomendación, se le recomienda el Estado colombiano seguir vinculando en la educación superior más aspectos de ética empresarial en sus planes de estudio y pueda lograr un conjunto de crear semilleros de investigaciones en los programas de administración para tener una mejora continua, no solo académico, sino en la práctica profesional y hasta incluso cuando están recién graduados para que les sirva de orientación cómo avanzar y emprender su propio negocio en tiempos circundantes como este. Le evidenciamos la bibliografía en el cual nos basamos en el estudio, análisis de investigación del trabajo expuesto. Gracias por su atención.